Muy buenos días. Soy el doctor Juan Salvador Celis Vargas, médico y cirujano. Y hoy quiero hablarles sobre algunos aspectos relacionados con el Omicron aquí en Colombia. Hoy es domingo 23 de enero del año 2022. Quería comentarles que lo mismo que dije hace 15 días en otro video. Estamos cometiendo el mismo error que cometimos hace casi 2 años, cuando comenzó la pandemia, cuando los medios de comunicación y muchos epidemiólogos, infectólogos, inmunólogos, virólogos y muchos médicos en general comenzaron a decir que el coronavirus era una simple gripa. Los medios de comunicación difundieron eso porque recordemos que el coronavirus no llegó a Colombia cuando empezó en Europa. Allá ya tenían el problema grande y sin embargo no había llegado aquí a nuestro país. Llegó, digámoslo, atrasado. Y antes de que llegara comenzó a decirse que era una simple gripa. Hoy estamos diciendo lo mismo, que es una simple gripa. Y esto es un error. Ratifico lo que dije hace 15 días. Porque la gente se confía. La gente entonces piensa que no hay que cuidarse. Y esto es un verdadero error. El doctor Carlos Álvarez, que es un gran epidemiólogo colombiano y es jefe del equipo nombrado por el gobierno colombiano, digamos lo que es el segundo a bordo en el Ministerio de Salud, el que dirige todo lo relacionado con esta pandemia en Colombia, dijo que no se puede tomar Omicron como una simple gripa, después de que él era uno de los promotores de esto, que era una simple gripa. Hoy ya está diciendo lo contrario. Aparte de eso, dijo algo muy importante y es que Omicron es la variante con la que más se puede reinfectar una persona. O sea, usted le puede dar Omicron hoy, dura enfermo 5, 6, 7, 8 días, los que sean, y dentro de un mes puede estar otra vez infectado con la misma variante. Bueno, sin embargo, ya comenzaron a decir los medios de comunicación y los especialistas en el tema que hay en Colombia un aumento acelerado de casos y muertes. Exactamente dijo un medio de comunicación el día de ayer, sábado 22 de enero, es preocupante el aumento del número de muertos y del número de casos en las UCI. Entonces, a veces eso es un poquito contradictorio, ¿no? Muchos salen y dicen que es una simple gripa. Y otros comienzan a decir que el número de muertos y el número de casos en las UCI es ya preocupante. Otra cuestión que es un error, y la mencioné también hace 15 días en el anterior video, dicen 70% de los casos que hay en las UCI y 70% de los muertos por Omicron son no vacunados y ancianos. Entonces empiezan con el énfasis en que todos los que entran a la UCI y se mueren son no vacunados, pero han dicho que es el 70%.
lo cual nos dice que hay un 30% de casos que son vacunados y que hay un 30% de casos que son jóvenes. ¿Ya? Entonces ese es otro error, porque volvemos a lo que sucedió hace casi 2 años al comienzo de la pandemia. No, es que eso solo afecta a los ancianos, o como dicen en Colombia, solo afecta a los cuchos, a los catanos, a los viejos cacrecos. No. Y entonces ahorita ya comenzaron a decir que ancianos. Entonces los jóvenes no podemos culparlos por la indisciplina tan grande que tienen. Porque hace casi 2 años fueron indisciplinados. Y ahorita están haciendo lo mismo. Porque los medios de información e incluso el gobierno mismo dice todo eso. Pero esta semana salió otra noticia donde dice que hay un mayor número de casos de hospitalización y en UCI entre los 10 y 19 años de edad que en los 3 picos anteriores. O sea que en este momento hay mayor número de casos de hospitalizados, no en las UCI, sino hospitalización en piso, como decimos los médicos. Pero también mayor número de casos en UCI entre esas edades, 10 y 19 años de edad. Mayor el número que en los 3 picos anteriores. ¿Ya? Acordémonos que, no sé si lo mencioné hace 15 días, pero el caso de esa modelo brasilera de 19 años, vacunada, sin comorbilidades, o sea, era una mujer muy sana, y murió por el COVID. Y el gobierno también empieza a hacer unas cosas que a mí, la verdad, me molestan. Por eso es que hago estos videos. Alguien puede decir, ¿por qué hace estos videos? ¿Será que quiere muchos seguidores, muchas vistas? No, yo no soy famoso ni tengo pretensiones de nada. Para mí es una terapia esto. Es poder desfogar todo eso que me indigna. El gobierno cada día está haciendo menor número de pruebas. ¿Ya? PCR, etcétera, etcétera. Solo está haciendo la prueba o las pruebas a ancianos, a niños menores de 3 años y a personas con comorbilidades de cualquier edad, o sea, hipertensos, que tengan cáncer, que tengan diabetes, enfermedades que influyen negativamente en el sistema inmunológico, artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera. Pero entonces, como yo siempre pienso mal, y hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, creo que es para dar una falsa sensación de que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque al hacer un menor número de pruebas diarias, el número de casos para los que no hacen cálculos y porcentajes y todo eso, pues el número baja. Porque llegamos a hacer en Colombia, a finales de diciembre, comienzos de enero, llegaron a hacerse hasta 120.000 pruebas diarias. Fueron varios días o varias semanas en que se hicieron 120.000, 110.000, más de 100.000 pruebas en todo caso, diarias. Y entonces el número comenzó a subir, 25, 30.000, 31.000, 32.000, llegó hasta 35.000 casos nuevos diarios y superó el número de casos del tercer pico, que había sido 35.000.
Entonces empezaron a bajarle a las pruebas. ¿Por qué? Porque hay que pensar primero que todo en la reactivación económica. Y eso está muy bien, lo de la reactivación económica, pero no con mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Hay un subregistro. Normalmente, vamos a hablar lo normal, cuando se hacen las pruebas y se saca el número de casos positivos, eso no está reflejando la realidad de los casos. Eso nos da una idea, es una aproximación de los casos que hay. Porque las pruebas, si se las hacen a 100.000 y salen 20.000 positivos, no es que haya 20.000 casos ese día solamente, hay mucho más. Pero bueno, pero si encima de eso comenzamos a hacer solo en ancianos, en menores de 3 años de edad y pacientes con comorbilidades, o sea, no les hacen adolescentes, adultos jóvenes, a menores de 60 años tampoco, entonces hay un subregistro, va a haber un menor número de casos. Y entonces después salen los epidemiólogos, algunos, ¿no? No todos se prestan para eso. Estamos en una meseta. En Colombia estamos en una meseta. Claro, si usted mira el número de casos de todos estos días, ya como 1 o 2 semanas, se estancó entre 25.000 y 30.000 el número de nuevos casos. Ayer fueron 28.000 y pico. 25.000 a 30.000. Entonces la gente dice, oh, qué bien, fíjese que no llegó a las cifras que llegó en otros países que están, mejor dicho, con unas cifras increíbles. Y a Colombia no lo afectó de esa manera. Pero también es con el fin, por eso yo siempre pienso mal, cuando saquen las estadísticas dicen el COVID afecta solamente a los ancianos. Pues obvio, si están tomando la prueba solo a los ancianos, pues sale que el mayor número de casos es en ancianos, ¿no? Bueno, y entonces se le da gusto a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Me acuerdo que ella dijo hace 3, 4 meses, no, es que esa nueva variante, o hablando, no se hablaba de Omicron todavía, pero dijo, ese nuevo pico que está ocurriendo en Europa, en Colombia no va a ocurrir. Igual que el doctor Gustavo Quintero, que les comenté hace 15 días, que ellos ambos dijeron que no iba a haber, se lo digo de varias maneras, que no iba a haber repunte de casos, rebrote, o no iba a haber pico como en los otros países. ¿Ya? Incluso Claudia López dijo que en Colombia de pronto iba a suceder que iba a subir rápido el número de casos y así también iba a descender como sucedió en los otros países. No sé qué noticias ve ella, porque yo no he visto que en los otros países haya subido rápido y haya bajado rápido, al contrario. Los otros países están que no hayan donde meter los enfermos. Ha continuado las cifras altísimas y no ha descendido como ella pretendió decir. Pero ahora entonces ya, como ella siempre se echa para atrás en todo lo que dice, ya salió a decir que lo fuerte de este Omicron, o sea, el pico pues, va a ser para mitad de febrero. Y mientras tanto, sigan parándose en la cabeza. Bueno, y yo digo esto también porque a mi consulta llegan pacientes mayores. Ahí sí tengo que decir que son ancianos, considerando ancianos después de los 60, ¿no? Entonces, y vienen enfermos. Y aquí hago la salvedad porque es importantísimo. Vacunados y con refuerzo. Pero es que las vacunas no es para que no le dé la enfermedad. Las vacunas son para no complicarse, para que no tenga que ir a una UCI y para evitar la muerte. Eso es cierto. Correcto.
Yo he tenido que remitir varios pacientes a hospitalización bien delicados, con doble vacuna y refuerzo. ¿Ya? He tenido que remitir varios. Entonces, por eso es que quiero que no empiecen a sesgarse de que si estoy vacunado a mí no me puede pasar nada, que es la idea que quiere dar el gobierno, ¿no? Ahora dicen, es una simple gripita y eso salen afanados que todo el mundo se vacune. ¿Ya? Entonces, no, de todas maneras hay que cuidarse. ¿Se puede uno reinfectar a pesar de que esté vacunado? Sí. Pero que vacunados también se complican, se agravan y se mueren, también los hay. Entonces, eso debería decirlo el gobierno también. Bueno, y tenemos que pensar en lo que dije yo hace como año y medio. Hombre, mis colegas médicos que trabajan en urgencias, yo trabajo en mi consultorio particular, pero estar allá metido en urgencias o en cuidados intensivos, los intensivistas, todos esos. Entonces, ya ayer dijeron también otra noticia, que hay un alto porcentaje de médicos en el mundo. Incluyeron Latinoamérica, Colombia, todos, con estrés, ansiedad, depresión e ideas suicidas. Un alto porcentaje de médicos que trabajan en urgencias y en cuidados intensivos. ¿Ya? Se dijeron una cifra para Colombia, entre los médicos, de un 22% de los médicos que trabajan en esos sectores con este problema. Y en el Reino Unido, lo dijeron también esta semana, muchos, no dijeron pocos, dijeron muchos médicos están renunciando por causa del COVID. Otra noticia que me llamó ayer la atención, todo esto que les estoy diciendo lo dijeron en Caracol TV, en el noticiero del mediodía, ayer sábado, y en City TV, también noticias del mediodía, en televisión. Salió uno diciendo, un epidemiólogo, Bogotá afronta un pico de muertes por COVID. O sea, ya no es un pico por el número de casos, el número de nuevos casos, no. Pico de muertes en la ciudad de Bogotá. No digo en Colombia, en Bogotá. Pero tenemos que hablar de los muertos. Porque es que el 1 de enero de este año 2022, en Colombia teníamos 44 muertos. 1 de enero, 44 muertos. El año pasado, en septiembre, agosto, llegamos a tener solamente 20 y pico de muertos. El 1 de enero ya iban en 44. Pero es que 1 de enero 44, el 20 de enero, para no hacer una secuencia tan larga, 20 de enero, se hace 4 días, ya hubo 190 muertos. El 21 de enero, 197 muertos. Y el 22 de enero, o sea, ayer sábado, 199 muertos. O sea, ya son 3 días sobre 190 muertos, prácticamente 200 muertos. Ya la gente se acostumbró a que le digan, ay, hay 500 muertos diarios y no les den ni frío ni calor. Pero entonces es paradójico porque hay un accidente, dicen, se estrelló un bus en la vía Melgar y hubo 15 muertos. Y la gente se sorprende y algunos se aterrorizan de que 15 muertos en un accidente. Se cae un avión con 150 pasajeros y, uy, hola, que no sé qué, y esto y lo otro. Aquí ya llegamos a 200 muertos diarios.
y la gente fresca, fresquitos. Bueno, y el decir del gobierno es: lo importante es que haya camas UCI. O sea, no importa que lleguemos al mismo número que llegamos en el tercer pico, que un día llegamos a más de 700 muertos, no importa. Lo importante es que haya camas en UCI para meterlos allá y el que se muera de malas, se tenía que morir, ¿sí? Esta semana tuve que remitir a hospitalización a un paciente mío de hace 25 años. O sea, él y la esposa los conozco desde hace 25 años como pacientes. Tuve que remitir al señor, y ojo con lo que les voy a decir, con las 2 vacunas, ¿sí? El esquema completo y con el refuerzo. Y vino a mi consulta y me dijo, como dicen la mayoría de pacientes: es que tengo gripa, que tenía un poquitico de tos, un poquito de dolor de cabeza, carraspeo o molestia en la garganta, y que al caminar así rápido trataba de faltarle un poquito el aire, un poquitico de tos también, un poquitico de debilidad, porque efectivamente, si usted mira los síntomas de Omicron, son como los de una gripa, si no se complica. En un comienzo son como cualquier gripa. Entonces, resulta que vino y en 3 días ya estaba hospitalizado. Volvió a los 2 días con unos exámenes que le pedí. Le dije: de todas maneras, hagamos unos exámenes por saber cómo está. Los exámenes todos perfectos. El primer día la saturación de oxígeno perfecta, estaba en 90 y pico, 96. Cuando vino a los 2 días con los resultados de los exámenes, otra vez saturación, todos los signos vitales, saturación en 90 y algo. Sin embargo, me dijo que tengo un poquitico más de debilidad y de falta el aire, un poquito más. Y le dije: bueno, tenemos que estar pendientes. Desde el primer día yo le dije que era COVID. El segundo día le dije: bueno, con eso ya prácticamente se puede decir que es COVID, pero entonces en la casita, muchos líquidos, esto y lo otro, tome Dolex, o sea, el acetaminofén para dolor de cabeza, los síntomas, o sea, un tratamiento sintomático. Al otro día me llamó la esposa y me dijo: tiene una dificultad respiratoria tremenda, y compramos el oxímetro que usted nos dijo que compráramos, y tiene 80, y ya no quiere levantarse. Le dije: a volar, se dijo, para urgencias. Y a los 2 días, o sea, antier, me llamó la esposa que les pidieron la autorización para intubarlo. Hablamos antier. Hoy voy a llamarla porque me dijo que estaba bastante grave. Entonces, si ven esos casos, o sea, tal vez uno lo toma muy a la ligera porque no tiene casos cercanos, seres queridos, e incluso uno mismo. Estuviera uno bien delicado. Y por eso lo toman a la ligera. Bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud, que salió hablando, también dijo lo mismo. No se puede tomar Omicron como algo leve. Los hospitales en el mundo están congestionados. Y el doctor Carlos Álvarez, el epidemiólogo de la presidencia, llamémoslo así, él siempre ha insistido en que la letalidad es baja, ¿cierto? Y eso es cierto, la letalidad es baja. Pero yo dije hace varios meses
La letalidad puede ser baja, pero si el número de casos es muy alto, de todas maneras va a haber un considerable número de muertos. Y lo dije hace 15 días, antes de que lo dijera el doctor Carlos Álvarez. Dije, si esta Omicron produce tantos casos por su alta transmisibilidad, indirectamente el número de muertos va a aumentar, va a ser considerable. Y el doctor Carlos Álvarez dijo, aunque la letalidad es baja, puede llegar a haber un número importante de muertes al día. ¿Por qué? Debido al alto número de contagios. Exactamente. Y salió un epidemiólogo ayer que dijo que ya casi o prácticamente vamos a alcanzar el índice o el porcentaje de mortalidad de los picos anteriores. Entonces, hay que ponerle cuidado. Es cuidarse. Sí, que siga la reactivación, que siga todo andando, pero hay que cuidarse. Yo ya no repito cuáles son los cuidados, porque eso parece que le estuviera hablando a niños de 3 años cuando empiezan a dar esas recomendaciones. De lavarse las manos, use tapabocas, el distanciamiento, el no sé qué. Vacúnese. Porque la vacuna de todas maneras, sí, tengo que reconocer que es efectiva en que disminuye el número de casos en UCI, de hospitalización y de muerte. Hablando de las pruebas, ayer 22 de enero, para confirmar lo que estaba diciendo del menor número de pruebas, ayer sábado 22 de enero hicieron 46.765 pruebas. Pocas. Y entonces, lo que ellos buscan es que salga el número de casos que ayer salieron, que ayer fueron reportados. Ayer se reportaron 28.027 casos. 28.000. Que la gente, ¡ay, qué felicidad! Apenas 28.000 casos. Pero entonces, si usted coge la calculadora y dice, voy a ver qué positividad es esa. Entonces resulta que da una positividad del 59.9%, o sea, de un 60% de positividad. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pruebas que se hacen, 60% salen positivas. De 100 personas, 60 tienen COVID. ¿Ven? Si ayer en la India, en las noticias, yo soy adicto a los noticieros de televisión y radio y todo lo que sea. Ayer en la India estaban afanados porque ya va a llegar a casi 400.000 casos diarios, que ayer hubo como 373.000 casos diarios. Sabemos que la India tiene una población de millones y millones de habitantes, pero estaban preocupados porque el porcentaje de positividad es del 17,7%. Aquí tenemos el 60%. Entonces, para que todos los días, por curiosidad, saquen eso y que los medios de información, el Instituto Nacional de Salud y todo eso nos sigan, o traten de decirle a la gente, porque a uno ya no, falsedades y sus registros y cosas así. Y viene una noticia un poquito desalentadora. Salió el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y dijo, está muy lejos el fin de la pandemia. Lo dijo ayer o antier. Está muy lejos del fin de la pandemia, porque yo he visto que en todos los picos, todos los 4 picos, ya la gente cuando empieza a bajar el número de casos dicen, ahora sí ya, se acabó, terminó esto. Entonces, por favor,
Cuídense, cuiden a sus familiares mayores y nos veremos próximamente para contarles más novedades de nuestro querido país Colombia. Buen día.